Hablemos de los arquitectos en formación, o como todo el mundo nos conoce, estudiantes de arquitectura. Este es Arch Talks, el podcast. Arquitectura y algo más. Bienvenidos a un nuevo episodio. Bueno, resulta que cuando estaba pensando el tema con el que iniciaría el primer capítulo de esta serie de podcasts de arquitectura que he llamado Arch Talks, pues había muchas ideas rondando mi mente y empecé a escribirlas en un cuaderno, a mirar por dónde debía empezar. Y resulta que pues saltó a la vista o resaltó entre todas esas una en especial. Y era ese momento y ese proceso en el cual una persona y nosotros decidimos estudiar arquitectura. Entonces me puse a pensar, a escribir la idea y me puse a analizar cómo fue que yo empecé y a veces me puse a mirar y a preguntarle a algunos amigos del medio y todos coincidíamos en lo mismo, ¿no? A todos nos pasó lo mismo. Y era que en algún momento de nuestras vidas estábamos terminando nuestro año escolar y teníamos que tomar una decisión supremamente importante y era ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Porque iba a iniciar una nueva etapa y era nuestra etapa universitaria. Entonces muchos sabían desde un principio que iban a estudiar medicina, física, iban a ser jugadores de fútbol, otros sabían que iban a estudiar gastronomía o periodismo, pero muy pocos decían arquitectura. Y es que empiezo a mirar que el grupo, la población en general se divide en dos: aquellos que saben qué van a estudiar, que siempre lo han sabido, que han tenido conocimiento de cuál va a ser su carrera, o está otro sector que es los que no saben qué estudiar y qué van a hacer, que tienen dudas. Y en la carrera de nosotros, la de arquitectura, no es la excepción. Entonces estaban dos y eran los que no sabían qué estudiar, qué iban a hacer, y pues por recomendación de sus papás o de un amigo, familiar o alguien, decidieron tomar la carrera porque les dijeron es una carrera muy buena, le va a brindar una estabilidad económica supremamente perfecta y usted va a tener un título que pues es muy necesario en la sociedad. Y esa persona decide y se aventura, paga su semestre o sus padres le pagan el semestre y empieza a estudiar la carrera, ¿no? Y está el otro individuo, la otra persona que no sabe qué va a estudiar porque siempre lo ha sabido de forma inconsciente, porque siempre ha sido esa persona que cuando va a los parques, a las cajas de arena o al mar, hace castillitos de arena porque juega con los legos y sabe qué construir, porque es muy bueno con el lápiz, con los colores, dibuja, le gustan las manualidades. Entonces decide investigar y se da cuenta que arquitectura es la respuesta y es donde debe poner todas esas aptitudes que tiene, ¿no? Entonces también hace el proceso, va a la universidad, se inscribe, se matricula o sus papás lo matriculan y empieza a estudiar. Estudiar por un periodo de muchos semestres, muchos años. Un periodo que se resume a veces en horas de trasnocho, en horas de estar frente a una computadora o en horas de estar sentados frente a un papel en blanco pensando qué voy a hacer. Si bien esos son las breves partes de la carrera, nosotros como arquitectos en formación o estudiantes de arquitectura nos pasamos muchos años cuestionándonos, preguntándonos, aprendiendo. Nos pasamos muchas veces años mirando que estamos rodeados de arquitectura y aquellas personas que sí estaban convencidas de la carrera le cogen más y más cariño. Se comprometen y se ponen la 10 y se meten en la carrera. No les importa trasnochar, no les importa si de pronto algún docente les daña su idea o les desbarata su maqueta, porque saben que al final hay una recompensa. Pero ¿qué hay de los otros que no sabían
terminando escogiendo esta carrera por X o Y, pues seguramente le empiezan a coger cariño y a lo largo de la carrera empiezan a desarrollar un afecto ahí pequeñito que va creciendo y va creciendo hasta que terminan y culminan. O hay otros que pues se dan cuenta que no es lo de ellos, le tomaron aprecio, pero deciden no continuarlo. Sin embargo, todos en ese proceso pasamos de ver historia del arte y la arquitectura, pasamos a ver patrimonio, pasamos a ver diseño, construcción, estructuras. Pasamos a sufrir a veces con esas primeras etapas del urbanismo. A veces nos cuestionamos por qué el ordenamiento territorial es así, por qué el diseño de una estructura es tan complejo. A veces nos es difícil hacer un planteamiento urbano, o a veces es más fácil hacer una casa que un edificio. Sin duda esas son las muchas por las cuales tenemos que pasar. Pero si usted le pregunta a un estudiante de arquitectura qué es lo que más o qué puede resumir arquitectura o ser estudiante de arquitectura, seguramente le van a decir que trasnochar. Porque le pregunté a muchos amigos y todos concluían en lo mismo: horas y horas de trasnocho. Y es que a veces eso se resume en la carrera, ¿no? Estar a la 1, 2 de la mañana sentados frente al computador diseñando, o sentados frente a una hoja en blanco tratando de ubicar una fachada, una planta, o también haciendo una maqueta del proyecto, cortando miles y miles de piezas para después ensamblarlas en un solo modelo arquitectónico. Y eso es algo que muchos admiran. Yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, iba a estas grandes tiendas donde venden materiales para artes y para cosas así, me hice amigo de una cajera que me decía siempre: ¿usted por qué lleva tantas cosas? Y finalmente terminé diciéndole que estudiaba arquitectura y que era para hacer maquetas. Y una vez yo me acuerdo que tuve que llevar la maqueta a ese lugar porque necesitaba mirar unos modelos a escala que había. Y ella me dijo: ¿usted convirtió todas esas cartulinas y cartones de hace 3 días en esto? Y eso fue como interesante porque a la hora de la verdad, pues cartones, cartulinas y pegante y algunos palitos se convertían en un modelo arquitectónico de algo que podía llegar a ser realidad en un futuro. Y eso es producto de horas de trasnocho y horas de dedicación. Entonces seguramente esa persona le va a decir: eso es arquitectura, trasnochar. Y a usted pues no se le hace tan indiferente encontrar, y no se le hace tan difícil encontrar de pronto a un estudiante de arquitectura, porque en el transporte público, en la parada de un bus, a la entrada de una universidad, o saliendo de la casa, van con unas ojeras enormes, cansados, con maquetas, planos, reglas, y los ve saliendo o los ve yendo a estudiar, a seguir apasionándose por esa carrera que a veces lo cuestiona a uno mismo y le hace tomar pausas en el camino, por las miles y miles de horas de trasnocho, de estrés, de preocupación, de estar alertas para que todo salga bien. Pero en esencia eso es ser arquitectos, ¿no? Es asumir los costos de una carrera que demanda muchos sacrificios, muchas horas de estrés, muchas horas de trasnocho, pero que al final lo recompensa a uno con grandes cosas, ¿no? Con grandes proyectos. Uno le coge cariño a la carrera, a lo que uno hace, y se esmera y sale adelante con la carrera. Y los arquitectos en formación somos eso, ¿no? Gente que está aprendiendo sobre un tema específico, pero que a la vez es tan amplio, que demanda muchas horas de trasnocho, de sacrificio, para más adelante lograr ese tan anhelado título o ese fragmento antes de su nombre, ¿no? Porque todos los que estamos estudiando esta carrera en algún momento añoramos ver
o colgado en la pared de nuestro cuarto, oficina o en una pequeña tarjeta: arquitecto tal. Esa es como la cumbre de tantos años de estudio y de tantos años de ser un arquitecto en formación.